Vamos a empezar entonces a leer Romanos capítulo 5 a partir del versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 3. Y no solo esto, mas aún más nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación obra paciencia. 4. Y la paciencia, experiencia. Y la experiencia, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Versículo 6, porque Cristo, cuando éramos aún sin fuerza, a su tiempo murió por los impíos. Dice la escritura en la Biblia, déjenme, le comparto la Biblia. Yo lo leí en la Valera 1602. Pero dice en la escritura en la 1960, Reina Valera 1960, dice particularmente el versículo 5. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué es importante entender lo que hemos compartido aquí en el versículo 5? En el capítulo 5. Si nos vamos al capítulo 4, ustedes solo apúntelo, en el último versículo, el versículo 25, dice la escritura que el Señor Jesucristo resucitó para nuestra justificación. El Señor Jesucristo resucitó para nuestra justificación. Así es que hay algo muy importante aquí. En Romanos 4, versículo 25, dice la escritura que hay una relación muy estrecha y directa respecto a habernos justificado y respecto a la resurrección de Jesús. Ahora sabemos que si hablamos de la resurrección de Jesús, estamos hablando de lo que Jesús hizo y después entregó su vida para resucitar al tercer día, después de 3 días y 3 noches, de acuerdo a como lo dice la Escritura. Así es que, de tal manera, la obra terminada, completa y perfecta y el resultado de ella tenía que ver con justificarnos, que si no hubiera sido así, y esto lo voy a decir de esta manera como una heliología, el Señor Jesucristo no hubiera resucitado. Es decir, Él resucitó como garantía de nuestra justificación. Él resucitó como garantía de nuestra justificación. La razón de su resurrección tenía que ver con habernos justificado, con la justicia que Él iba a impartir para nosotros, porque no hay otra manera en la cual el hombre pueda ser salvo a través de Jesucristo, sino a través de ser justificados delante del Padre por la fe de Jesús, de ser justificados delante del Padre por lo que Jesús hizo por nosotros, de ser justificado delante del Padre por la justicia de Cristo, no por nuestras justicias. Nuestras obras producen una justicia, es decir, nuestras obras podrían justificarnos, pero no ante Dios. No nos alcanzaba la clase de obras que nosotros podemos producir como hombres para justificarnos delante de Dios. Y eso tiene que ver con la separación que el hombre causó de Dios por el pecado original. Ahora bien, pero el Señor Jesucristo, sus obras que fueron perfectas, se justificaban delante de Dios.
Las obras de Cristo como hombre fueron tan perfectas que lo justificaban perfectamente delante de Dios. Así es que en el intercambio divino, en donde Él se ofreció por mí y por ti, Él nos da su justicia y Él lleva en su cuerpo, en la cruz, nuestras justicias. De hecho, recuerda que hay un versículo en 1 de Juan 4:17 que dice que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Estamos hablando de Cristo Jesús resucitado. Pero cuando Jesús estaba en el Calvario, como nosotros somos, así era Jesús. Si lo pudiéramos hablar en tiempo presente, en el momento en el que Jesús estaba entregando su vida por ti y por mí, aunque tú y yo no hubiéramos nacido, pero vamos a hablar de la humanidad en aquella época. Como nosotros somos, así es Jesús en la cruz del Calvario. Es decir, no solo Él murió por ti, sino murió en nuestro lugar, como si nosotros estuviéramos muriendo. Dice la Escritura en 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, dice, fue hecho pecado para que nosotros pudiésemos ser la justicia de Dios en Cristo. Así es que Romanos 4 garantiza que la resurrección tiene una relación perfecta con tanta unidad, sin imperfecciones, una relación perfecta y completa que es la resurrección de Jesús, la garantía de que todos los que creen en Jesús y reciben el pago que Jesús hizo por nuestros pecados en la cruz del Calvario, somos justificados. La resurrección de Jesucristo es la garantía de nuestra justificación. Ahora, en el versículo 1 del capítulo 5, empieza a describir los resultados de haber sido justificados por Cristo. Recuerde, fuimos justificados por la obra de Jesús, la obra terminada, completa y perfecta, pero para garantizarnos que esto tenía un efecto glorioso y poderoso y eterno, Él resucitó. Ahora, dice el versículo 1, capítulo 5, justificados pues por la fe. Y esto es para todo el que cree. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora podemos estar en una relación perfecta. Estábamos en conflicto con Dios. Bueno, Dios no con nosotros porque Dios amó al mundo. Pero antes de Cristo, los hombres no podían justificarse a sí mismos y el pecado original nos separaba, nos estaba destituyendo de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, eso es redimido, el pecado es liberado, nuestra destitución de la gloria de Dios, nuestro espíritu separado de Dios murió cuando venimos a Cristo y nos fue dado un espíritu nuevo, creado en la justicia y santidad de la verdad, y el espíritu de Cristo, dice Gálatas 4:6, vino a morar en nuestros corazones. Así es que ahora tenemos una relación perfecta y correcta en nuestro espíritu con Dios. Y podemos gozar de esa armonía que tiene que ver con la paz. Es decir, ya no hay conflicto y guerra, ya no hay separación por el pecado entre el nuevo creyente y Dios, Padre, entre Dios Hijo, entre Dios Espíritu. Es decir, el hombre ahora puede tener una relación perfecta en su espíritu con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y dice el versículo 2, por la fe tenemos entrada a esta gracia. Por la fe nosotros pudimos entrar a esta grande bendición. Y podemos estar firmes, dice, en la cual estamos firmes. En esta gracia en la cual estamos firmes. Recuerde que la gracia tiene que ver con el favor inmerecido de Dios. Ahora, cuando hablamos de la gracia también podríamos decir lo siguiente. Recuerde que la gracia
es opuesta a la ley. La ley fue dada a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vino con Jesucristo. Jesús es la gracia. La gracia tiene que ver con lo que Dios nos regala y lo que Dios nos da por su bendito amor, por su benignidad y su bondad, sin que nosotros lo merezcamos. Y la ley tiene que ver con que el hombre necesita hacer las cosas que el hombre necesita hacer para recibir bendición. Entonces, resumiendo, la ley es ¿qué es lo que yo necesito hacer? El hombre haciendo para lograr una bendición. Definitivamente que ningún hombre lo ha podido lograr excepto Cristo Jesús. Y la gracia tiene que ver con Dios obrando, Dios actuando, Dios operando. La ley tiene que ver con el hombre operando, el hombre actuando, el hombre trabajando, haciendo, y la gracia tiene que ver con Dios operando, Dios conduciendo, Dios moviéndose. Ahora, sabemos que Dios no lo va a hacer en forma automática, pero nosotros tenemos que creer, y mientras nosotros nos movemos confiando y descansando plena y completamente en Él, Él se mueve juntamente con nosotros, y ya no somos nosotros, sino es Él el que hace las obras. Es la gracia la que hace las obras. Amén. Dice el versículo 3, y bueno, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza es una intensa anticipación de todo el bien que Dios ya hizo para con nosotros en Cristo Jesús. La esperanza es una esperanza divina, no es una esperanza natural o carnal o humana, y mucho menos mundana, porque en el mundo no hay esperanza. Pero dice que la esperanza divina, creer en Jesús, proclamar a Jesús, proclamar el Evangelio, no avergüenza. Por eso el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Así es que el versículo 5 dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice la Biblia amplificada, dice, porque tal esperanza que tiene que ver con todo lo que Dios nos ha prometido para aquí y para la eternidad, dice, nunca nos puede desanimar o quedarnos mal o avergonzarnos. Es decir, Dios es más real que el mismo mundo en el que tú y yo vivimos. Así que todo aquel que confía en el Señor, todo aquel que aprende a echar tus afanes y tus angustias en el Señor, todo aquel que está trabajado y cargado y viene a descansar en Cristo, todo aquel hombre que sabe que es indigno, impío y que viene a Cristo para ser limpiado, para ser salvado, dice, no recibirá desanimación, no será avergonzado, porque la esperanza divina es tan fuerte y tan viva que nunca avergüenza. Porque Dios es más real que el mundo físico en el que vivimos. Y Dios es más fiel. Fíjate lo que te voy a decir. Dios es más fiel y lo que Él ha prometido es más seguro que la misma tierra. Que aunque tú podrías decir yo pongo mis pies en la tierra, en el mundo, en el globo terráqueo, que es lo más seguro que hay, al menos para la experiencia carnal o humana o científica del hombre, bueno, la misma tierra aún tiembla y se desquebraja, y cualquiera que ponga su confianza en el suelo, en la tierra, puede ser aún tragado por la misma tierra, sepultado por la misma tierra, como sucedió, no sé si recuerda, en la época de Moisés, cuando aquellos murmuraron en contra de Moisés, hicieron lo malo y se pusieron en contra de Moisés, y recién el Señor estaba queriendo proporcionarles la
guiarlos y conducirlos, y entonces la tierra se abrió y tragó a muchos que eran contrarios a lo que Dios estaba hablando. Bien, dice entonces la escritura en la amplificada que porque, dice, la esperanza no puede avergonzar, porque el amor de Dios ha sido abundantemente depositado, llenado o vertido en los corazones a través del Espíritu Santo que nos fue dado. Y aquí es donde queremos enfatizar, porque de tal manera hay seguridad y éxito y vida en el creyente por causa del Espíritu Santo que nos fue dado y por lo que Él ya hizo: derramar, vertir, llenar nuestros corazones con el amor de Dios. Recuerde que fruto del Espíritu es amor. Parte del fruto del Espíritu es amor. Recuerde que la Escritura dice en Gálatas 4:6 que Dios envió a su Hijo, el Espíritu de su Hijo, a nuestros corazones. Así es que tenemos el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones, tenemos la palabra en nuestros corazones, tenemos el amor de Dios vertido en nuestros corazones. Ahora, estamos hablando del corazón que es parte del alma, ¿o estamos hablando del corazón que es parte del espíritu? Estamos hablando del corazón que es parte del espíritu. La Biblia utiliza el corazón no como el músculo, pero el lugar en donde residen la voluntad, los deseos, las emociones, los sentimientos, la personalidad, parte también de los pensamientos. Pero esa parte del alma, que a veces la Biblia le llama corazón, no es en donde Dios vertió su amor, no es en donde Dios envió al Espíritu de su Hijo, no es en donde Dios envió su Espíritu, sino es la parte espiritual, en el área espiritual, en donde Dios también le llama corazón. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Que recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca, y que de acuerdo a nuestro corazón, así somos. ¿De qué corazón está hablando la Biblia? Del corazón, parte del alma. Así es que, en otras palabras, para poderlo explicar de una manera mejor, Dios ha enviado su amor a nuestro espíritu. Aquí está completamente el amor de Dios en su máxima expresión. Aquí está el Espíritu de Cristo en su máxima expresión. En nuestro espíritu somos templo, pero mediante nosotros, por la palabra, renovemos nuestras mentes, entonces podamos permitir que la palabra sea abrazada, atesorada en el corazón, para que ese corazón sea transformado y lo que hay en el corazón espiritual, en el espíritu, sea vertido en el alma, para que sea transformada por completo, de tal manera que entonces el amor de Dios sea manifestado de una manera gloriosa en nuestras vidas. Lo que significa es que el amor, el corazón humano es engañoso, dice la Escritura. Pero por eso la Escritura también nos enseña que sobre toda cosa guardada debemos de guardar el corazón, es decir, no prestarlo a cualquier tipo de pensamientos o de sentimientos o decisiones o personalidades, sino debemos guardar nuestro corazón para que lo que hay en nuestro espíritu sea vertido en nuestro corazón. El Espíritu vino y se hizo uno con nosotros, y ahí mismo Él vertió su amor, el amor de Dios, para que en la medida en la que nosotros renovamos nuestras mentes con la palabra, abrimos esa válvula, y entonces el Espíritu, por el poder de Dios, vierte toda la acción, vierte todo el poder, vierte toda la benignidad, vierte toda la bondad, manifiesta su fruto a través de nuestra alma
afectando, transformando nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestras acciones y todo lo que somos. Ahora, ¿cuál es la clase de amor que Dios tiene? Porque es muy importante que nosotros podamos observar que el amor no tiene que ver con los sentimientos. El hombre conoce diferentes tipos de amor que tienen que ver con los sentimientos o con los sentidos. Amor filial, amor, el amor que tienen los esposos. Pero el amor de Dios es un amor diferente. La palabra en el griego que utiliza la Biblia o el Señor para hablar de su amor es lo que en el griego se llama ágape. Y esta clase de amor es muy diferente al amor que como hombres podemos experimentar en nuestro exterior. El amor de Dios es incondicional. El amor del hombre es condicional. El amor de Dios es incondicional. Y si nosotros quisiéramos meditar un poquito acerca del amor de Dios, una de las cosas principales que tenemos que entender es que el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios nunca deja de ser. El amor de Dios fue expuesto y manifestado para tu bendición. Dios es amor, es parte de su naturaleza. Y dice la Biblia que Dios amó con todo su amor de tal manera al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que vamos a ver un ejemplo de qué es lo que el apóstol Juan habla acerca del amor, sabiendo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no hemos recibido un espíritu de Dios que sea cobarde, sino de Dios hemos recibido un espíritu que es poder, amor y dominio propio. Así es que es tan importante que podamos entender que Dios es amor. Y aquí en Timoteo capítulo, 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7 podemos ver cómo dice la escritura, que el espíritu de Dios que nos dio es un espíritu de amor. La naturaleza de su espíritu es amor. El Padre es amor, porque de tal manera amó. Pero fíjese cómo dice Primera de Juan 4:7 en adelante. Primera de Juan 4, versículos 7 en adelante. Dice la escritura, amados, amémonos unos a otros. Y el apóstol Juan insiste una y otra vez, no solo en el amor de Dios, sino en el amor que Dios nos dio para amarnos. Insiste en el amor de Dios, en cómo Dios nos amó, pero insiste el apóstol Juan mucho también en cómo Dios quiere que nos amemos con su amor. Así es que dice el versículo 7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Entonces, no está hablando de el apóstol Juan de amarnos de manera amistosa o el amor de los esposos o otro tipo de amor. Aunque el amor de amistad tiene que fluir, es parte de nuestra naturaleza humana, el amor de los esposos también. Pero si el amor de Dios no gobierna y no guía, entonces va a haber un desbalance en el amor filial o en el amor eros o en cualquier otro tipo de amor. Es decir, si el amor natural, el amor filial, el amor eros o cualquier otro tipo de amor no está gobernado por el amor de Dios, entonces ese tipo de amor humano ya no es amor, sino se puede convertir en lujuria, en lascivia. Se puede convertir en algo dañino para la vida de las personas, en codicia. Y entonces como hombres en nuestras experiencias humanas estamos tan
bueno, los hombres, digamos, en general, están tan acostumbrados a experimentar toda clase de amor humano, en donde siempre deja un vacío y un hueco esa clase de amor, y en donde las personas se destruyen, a veces por esa clase de amor, malinterpretando el amor, poniéndole esas 4 letras que nos describen la palabra en español, digamos, pero fundamentándolo con toda clase de cosas equivocadas respecto al amor que tienen que ver con las pasiones desordenadas, con la concupiscencia, con la lascivia, con la lujuria, con la codicia. Así es que dice el apóstol Juan en el versículo 7, porque el amor es de Dios. No es tuyo, no es mío, el amor es de Dios. En otras palabras está diciendo, debemos amarnos, amémonos los unos a los otros, porque esa clase de amor que Dios es, nos fue dada. Así es que si vamos a amarnos, tenemos que creer lo que Dios nos dio y cómo manifiesta Dios su amor para nosotros amar a nuestros semejantes. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Así es que, ¿quiénes pueden amar? Solo los que son nacidos de Dios. La pregunta es, ¿todos somos nacidos de Dios? No todos somos nacidos de Dios. En otras palabras, está hablando de los nacidos de nuevo. Y aunque alguien podría decir, bueno, es que Dios crea a todos los hombres, bueno, pero particularmente, solo porque el Espíritu derramó su amor en nosotros, es que podemos decir que está hablando de los nuevos creyentes. El versículo 8 dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y aquí hay algo muy importante. El que no ama, no ha conocido a Dios. Tú y yo no podemos dar lo que no tenemos. Tú y yo no podemos dar lo que no tenemos. Pero ¿cómo podríamos hablar o expresar esta manera de entender las cosas cuando nosotros ya recibimos y ya tenemos? Si yo no puedo dar lo que no tengo, significa que entonces sí puedo dar lo que tengo. Si yo no puedo dar lo que no tengo, entonces sí puedo dar lo que tengo. Ahora, yo recibiendo una gran bendición, tú y yo como creyentes, habiendo recibido una gran bendición, si queremos forjar y guiar nuestras vidas en el amor humano, no vamos a poder dar lo que tenemos. Porque humanamente hablando somos egoístas. Pero yo puedo ver cómo hay miles de padres que podrían dar su vida por sus hijos. Yo sé que quizá en la antigüedad esto era más, en la antigüedad me refiero yo en este siglo o en el siglo anterior, esto podría ser quizá algo más fuerte, porque ahora hay tanta maldad y tanta ignorancia y tanta incertidumbre que no sabemos si eso podría ser o no. Pero ¿cuántos padres pueden dar su vida por sus hijos? Yo no sé si usted ha pensado alguna vez esto. Si usted podría dar la vida por sus hijos. Yo creo que si usted puede dar la vida por su esposa, si aquí los hombres que están pudieran dar su vida presentes, los hombres que están presentes, pudieran dar su vida por sus esposas, por la esposa de cada quien, entonces podríamos hablar que si como hombres podemos dar la vida por nuestras esposas, entonces sí amamos a nuestra esposa. Pero
como que respecto a los hijos es algo natural, es algo que la misma sangre llama. Así es que, pero el amor de Dios es tan contundente y tan amplio y tan benigno que causa que todo lo que tú tienes, que has recibido por gracia, por el favor de Dios en Cristo Jesús, tú lo puedas compartir con otros. Porque dice Juan, dice el apóstol Juan, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En otras palabras, aquel que ha conocido a Dios, aquel que ha conocido la clase de amor que Dios tiene para con nosotros, ama. Y déjame decirte cuál es el resultado de amar. ¿Qué fue lo que hizo el Padre por causa de que nos amó? Nos entregó a su Hijo. ¿Y qué dice Romanos 8 respecto a que nos entregó a su Hijo? Dice, nos entregó a su Hijo y con Él todas las cosas. Él nos amó y entregó a su Hijo. Y cuando nos entregó a su Hijo, nos entregó todo el favor, toda la bendición, toda la gloria que el hombre unido a Dios puede participar. Así es que cuando nosotros conocemos y experimentamos, creemos, experimentamos y vivimos el amor con que Dios nos ama, el amor que ya está aquí en nosotros, entonces el resultado, como el resultado de la resurrección de Jesús fue la justicia, y el resultado de la justicia que tuviéramos paz para con Dios, y el resultado de la paz es que pudiéramos tener una esperanza que no avergüenza, pero que nos dice, que nos afirma que esto es una bendición porque Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones y su Espíritu nos derramó su amor. Entonces, el objetivo de todo esto es que tú y yo podamos conocer, experimentar, creer, vivir el amor de Dios. Porque Dios quiere que amemos, y amar es entregar y dar. Hemos hablado, y de hecho hay un estudio que se está compartiendo acerca de la administración de las finanzas. Y el Señor, respecto a las finanzas, dice, no podéis amar a Dios y a las riquezas, porque amaréis al uno y despreciaréis al otro, o viceversa. Así es que o amas a Dios o amas a las riquezas. Y desafortunadamente en este mundo las personas aman más las posesiones, los bienes y las pertenencias, que difícilmente se desprenden de ellas. Cuando tú tienes algo que tú atesoras, una prenda, una ropa, una prenda o algo material, pequeño o grande, y algo le pasa. Digamos que tú tienes, si hay aquí algún esposo, tú tienes una camisa, una que te gusta mucho, y por alguna razón tu esposa la daña, la plancha y se quema, o la lava y se rompe. Entonces, más allá de tu disgusto, te sientes dolido por la pérdida. Las esposas lo mismo. Los hijos, no se diga. Porque humanamente hablando, somos codiciosos. La carne es codicia. Lo que hemos aprendido toda la vida desde que nacimos es codiciar. Cuando un niño recién nacido nace y empieza a llorar, aunque él lo hace por instinto, pero lo que está haciendo es jalar la atención de toda la familia hacia él, solo hacia él. Y no le importa si el papá tiene trabajo, si el papá está desvelado, si la mamá tiene quehaceres, si tiene otros 6, 8 o 10 hermanos. No, el bebé, a él no le importa. Él necesita, yo necesito atención, y si es necesario que todos se involucren, involúcrense. Así es que la vida del hombre es así, codiciar.
pero no es la naturaleza de Dios, no es la clase de amor que Dios tiene. Y entonces, cuando perdemos una pertenencia a algo y nos duele, entonces quiere decir que el amor que Dios tiene no se está ejercitando, no está manifestándose, no está fluyendo en nuestras vidas, porque sabemos que las cosas materiales son materiales, seguirán siendo materiales y nada nos llevaremos de lo material. Es temporal. Dios, respecto al dinero, dice, no puedes amar al dinero porque tú tienes que entender que eres un administrador de las finanzas de Dios, de lo que a Dios le pertenece. Recuerdo yo que mucho tiempo atrás decían, es que del 100% que tú ganas, el 10% le pertenece a Dios. No, mi hermano. Si el 10% le pertenece a Dios, yo me voy a convertir en un codicioso con ese 90%. Todo le pertenece a Dios. Él lo ha puesto en mis manos para que lo administre de una manera sabia. Pero todo le pertenece a Dios. Y aunque podemos decir que Dios no necesita las monedas, el dinero, porque Él es el dueño del oro y la plata, y el dinero es un sistema que se usa en este mundo para los hombres, pero lo importante es el principio, es el motivo. Porque cuando nosotros sabemos que la misma vida que tenemos es de Dios, nuestro mismo cuerpo le pertenece a Cristo, a Dios, dice la Escritura en 1 Corintios 6, 19 y 20, que fuimos comprados por precio de sangre en la cruz del Calvario. Así es que nuestro cuerpo y nuestro espíritu le pertenecen a Dios. Inclusive todo lo que somos le pertenecería a Jesucristo, pero el Señor sigue siendo respetuoso y caballero respecto a nuestra libre decisión. Así es que tú y yo podemos decidir seguir a Dios o rechazarlo. Todo hombre puede decidir en cualquier momento de su vida eso. Mientras tenga vida en este mundo, tiene la posibilidad de decidir como quiera. Dios nos libre, como dirían por ahí, que decidamos otra cosa que no sea el Señor. Por eso, en la medida en la que tú te sumerges o te llenas de otras cosas, y menos de Dios, siempre vas a estar vulnerable a rechazar a Dios, a rechazar el amor de Dios, a rechazar a Jesús. De hecho, hemos puesto ejemplos y hemos dicho, por ejemplo, nos hemos estado reuniendo noche tras noche, día tras día sin cesar. Pero yo estoy seguro que inclusive cualquiera de nosotros, si nos separamos un mes, 2 meses, sin escuchar nada, sin congregarnos, sin conectarnos, sin oír la palabra, sin orar al Señor, sin pensar en el Señor, sin participar de la cena del Señor, sin participar de la alabanza, y lo dejamos todo y nos enfocamos en la televisión, las noticias, los programas, seguramente nos vamos a olvidar tanto del Señor. Así es que, digo, es un ejemplo que no lo debemos de poner en práctica de ninguna manera, pero es importante que tú y yo entendamos esto. Ok, vamos a seguir adelante. Dice 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Cuál es la manifestación más gloriosa del amor de Dios? Que envió a su Hijo. Ahora, si Dios es amor, si el Espíritu es amor, ¿qué con el Hijo? Porque aquí dice la Escritura, Dios envió a su Hijo para que vivamos por Él. Así es que alguien podría decir, yo voy a vivir por Cristo, es decir, como honrándole o para bendecirlo porque Él me hizo, pero esto va más allá de poder pensar así. Vivimos por Jesús porque su Espíritu mora en nosotros. 10. En esto consiste el amor,
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así es que Jesús es amor, pero su manifestación, la manifestación de ese amor es lo que Él hizo por nosotros en el Calvario. Dice, Dios lo envió, nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él lo puso como una ofrenda en nuestro lugar. 11. Amados, si Dios nos ha amado así, 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 debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Si Dios nos ha amado así, es tan importante, y ahorita lo vamos a seguir viendo, cómo es necesario, fundamental, conocer, entender, creer y vivir el amor de Dios para con nosotros, que es en Cristo Jesús. Dice la Escritura en el versículo 12, nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Cuando la Biblia utiliza la palabra perfeccionados, es la misma palabra en griego que significa consumado es. Así es que la obra redentora de Jesús en el Calvario fue provista para que tú puedas experimentar, conocer, creer y entender el amor que Dios tiene para contigo. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito Dios quiere que tú entiendas correctamente el amor que Él tiene para contigo? ¿Cuál es la importancia de esto? ¿De que tú te sientas a gusto? ¿De que tú te sientas confortable? ¿De que tú te sientas seguro? Bueno, así es, pero va más allá de ello. Va más allá de esto, sino que Dios quiere que tú estés satisfecho, que tú experimentes, conozcas y creas, pero que tú vayas más allá. Y por eso el apóstol Juan habla de amarnos, es decir, de que Dios vertió su amor para que tú estés seguro y para que asegures a otros. Mira cómo dice la Escritura ahí mismo, pero ahora en el versículo dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado. Es decir, cuando nosotros entendemos lo que Jesús hizo por nosotros y caminamos en el perdón, caminamos en su gracia, caminamos en esa bendición que Él nos regaló de acuerdo a su obra terminada, completa y perfecta, entonces estamos haciendo que el amor de Dios se perfeccione. 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Aquí nos confirma. Somos sus hijos y permanecemos en Él y estamos unidos a Él porque Él nos dio su Espíritu. 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. 15. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. 16. Y nosotros hemos conocido y creído. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en él y Dios en él. Dios es amor y el que permanece en amor. ¿Cómo tú y yo podemos permanecer en amor? ¿Cómo tú y yo podemos permanecer en amor? Dice, hemos conocido y creído el amor de Dios. Hemos conocido y creído, pero no es suficiente. Dice, necesitamos permanecer en su amor. ¿Cómo podemos permanecer en el amor de Dios?
Necesitamos conocer y creer. Pero ¿cómo podemos permanecer en el amor de Dios? Dice el Señor Jesús, si permanecen en mis palabras, si permanecen en mis palabras, si permanecen en mis palabras, seréis mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así es que Dios manifiesta su amor para con nosotros en su palabra. ¿Cómo es esto posible? Porque a Dios nadie lo conoció jamás. A Dios, más bien dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Quién vino a manifestar al Padre? ¿Quién vino a mostrarnos al Padre? Jesús. ¿Cómo es que Dios manifestó y mostró su amor para con nosotros si nadie lo ha visto jamás? A través de Jesús y de su obra terminada. Y Jesús es la palabra. La palabra es Jesús. Así es que el Espíritu de Jesús y la palabra nos hacen permanecer en el amor de Dios. 17. En esto se ha perfeccionado. Otra vez, la palabra perfeccionar es la palabra consumado. Es decir, tiene que ver con Jesús, el Cordero inmolado, que quita los pecados del mundo. Tiene que ver con la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Dice, esta es la confianza que tenemos. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor de Cristo en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, ¿qué es Cristo? Cristo es amor. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Tenemos una parte natural, tenemos una parte corrupta, no ha sido redimida aún, nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero Él es amor, y el amor de nosotros, el amor de Cristo, el amor de Dios está en nuestro espíritu. Y termina diciendo, bueno, el 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuál es la razón por la que hay tantas disputas? ¿Cuál es la razón por la que hay tantos enojos? ¿Cuál es la razón por la que hay tanta codicia, egoísmo, tanta vanidad? ¿Cuál es la razón por la que hay contienda y celos? El amor no es celoso. El amor no se irrita. El amor no busca lo suyo. El amor no se goza en la injusticia, pero se goza en la verdad. El amor es paciente. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Cuál es la razón por la que en este mundo hay tantas cosas contrarias al amor de Dios? Porque el enemigo de nuestras almas, el príncipe de las tinieblas, el gobernador de este mundo, lo que está influenciando en la vida de los hombres es alejar completamente el corazón y la vida de los hombres para que no puedan aspirar a conocer el amor de Dios, que es todo lo contrario. Porque recuerda que la palabra dice en Santiago que donde hay celos y contiendas se establece toda obra perversa. Así es que el objetivo del enemigo de nuestras almas es que se dé la atmósfera aún en la vida de los creyentes para que su obra perversa se manifieste. Por eso hay tantos asesinatos, por eso hay tanto odio entre mamá y papá, entre los padres con los hijos con los padres, entre los esposos, aún entre los creyentes. Pero dice, en el amor no hay temor. ¿Qué clase de temor? ¿De qué clase de temor podríamos estar hablando aquí? Lo primero es que tú y yo podemos estar perfectamente confiados para el día del juicio, porque no iremos al juicio del gran trono blanco, pero al juicio de Cristo, al juicio del trono de Jesús. ¿De qué podemos estar sin temor? De que tenemos una vida y una eternidad garantizadas en Cristo, que podemos tener compañerismo, que Dios no nos juzga, que Dios no nos culpa, que Dios no está enojado con nosotros, porque ya lo hizo en el cuerpo, en la vida de Jesús, en la cruz del Calvario.
Así es que no hay... Y mira, si lo ponemos en perspectiva, el amor de Dios es tan grande. Pero como hombres, el temor hacia Dios puede ser tan grande que no hay otra cosa en perspectiva que pueda causar tanto pánico y terror que temerle a Dios. Y no me refiero a la actitud de los creyentes de honrarle, sino tenerle pavor por su juicio, tenerle pavor a Dios porque Él va a condenar al hombre y va a encontrar al hombre culpable. Así es que cualquier otra clase de experiencia respecto al miedo, al temor, al pánico, es insignificante si comparamos al hombre natural sabiendo que va a haber terror y pánico en el juicio de Dios sin Cristo. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando nosotros conocemos, creemos, experimentamos y vivimos en el amor de Dios que es en Cristo Jesús, no hay temor ni para nuestra relación con Dios porque Él nos ama y nunca dejará de hacerlo. Él nos ama. Recuerde que Dios nos ama porque Él es amor, no porque nos portamos bien. Él nos ama porque Él es amor, no porque hacemos las cosas bien o mal. Tú y yo no vamos a poder motivar ni causar que Dios nos ame más por lo que hagamos, ni por orar más, ni por leer más la Biblia, ni por comprometernos más. Dios no nos va a amar más. Él ya nos ama de una manera gloriosa, profunda y abundante, porque Él es amor. Así es que en la medida en la que nosotros entendemos esto y sabemos que eso que Dios es aquí mora, entonces el temor se va hacia Dios. Y mucho más, el temor a cualquier cosa de este mundo se va. Porque nuestra esperanza y nuestra confianza no está puesta en las cosas de este mundo, sino en el amor de Dios que nos da seguridad y nos da confianza. Así es que si alguien ha padecido por ansiedad o por cuestiones de pánico o de miedo en alguna situación u otra, a veces las personas sufren algunas experiencias que causan miedo, que causan temor, que causan pánico. Entonces, ¿cómo podemos vivir encima de este tipo de cosas? Yo te podría decir que si tú ves la obra del diablo con tanta insistencia, trayendo contienda, egoísmo y todo, entonces tú puedes observar la obra de Dios, porque la obra de Dios es completamente contraria. El diablo se ha ensañado con traer toda esta disensión y odio y todas las cosas contrarias al amor, porque Dios ha manifestado su grande amor con que nos ha amado. Dice el apóstol Pablo que nada nos podrá separar del amor de Dios. Dios nunca dejará de amarnos. Y vamos a terminar este capítulo, estos versículos en Juan que dice, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuál es el perfecto amor? El amor incondicional de Cristo. Un pequeño puede sentirse protegido cuando sabe que su padre lo ama. Y esto es verdad. Y esto funciona. Cuando un pequeño sabe que su padre lo ama, se siente seguro. Cuando su padre está presente, no hay cosa que le pueda causar temor. Cuando los niños son expuestos a experiencias en donde ellos reciben ciertas impresiones y ellos tienen miedo, ellos tienen temor, en las noches o en cualquier otro día, necesitan los padres hacerlos, no solo que los niños sepan, conozcan, entiendan, pero que experimenten el amor, el abrazo del padre o de la madre que dan seguridad al hijo. Recuerde que el Salmo 91 habla de una intimidad con el Señor. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y después dice, por cuanto en mí ha puesto
su amor, su confianza, su deleite, su llenura, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Me invocará y yo le responderé. En las mañanas levántate y dile, Señor, tú dices en tu palabra, por cuanto en mí ha puesto su amor, su deleite, su confianza. Dice, yo te puedo invocar y tú me responderás. Exalta y adora al Señor en las mañanas, en las noches, en cualquier momento. Porque cuando tú le llames, Él te habla. Y si tú dijeras, bueno, es que yo quiero oírlo de una manera audible, bueno, seguramente tendría que ser algo muy especial para que Dios te hablara de manera audible, porque prácticamente Dios habló ya de manera audible. Yo no estoy diciendo que esto no pueda suceder, pero cuando tú empiezas a leer la palabra y a meditarla de manera audible, entonces Dios te está hablando de manera audible y vas a ver detrás de la letra, detrás de la escritura, cómo la palabra se hace viva. Eso es cuando Dios te habla. Y el Espíritu de Dios te está hablando continuamente. Continuamente te está hablando. Si solo sabes un versículo, te está animando y hablando respecto a ese versículo y respecto a animarte que tengas otros versículos más. Pero Dios siempre está hablando. Lo que nosotros tenemos que es afinar, como un radio que sintoniza, afinar por causa de entender y conocer y permanecer en el amor de Dios y cuánto Dios nos ama para que nuestros oídos estén atentos. Dice el Señor Jesús, yo soy el pastor, tengo mis ovejas, ellas oyen mi voz, me conocen, me siguen. Dice el versículo 18 dice, porque en el temor lleva sin castigo todo aquel que teme a Dios. Todo aquel que teme por causa de sus injusticias y sus pecados, por causa de que no cree lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, entonces va a recibir castigo. Pero también cuando tú tienes temor, por ejemplo, yo he sabido de personas que le tienen temor a los animales y los animales de alguna manera o de otra perciben ese temor y hay personas que sufren el ataque de animales por causa de su temor. Siempre cuando un animal grande, llámese un oso o un animal grande, tiene una experiencia, un acercamiento con las personas, las dicen por ahí los que conocen que lo que los animales perciben es el temor. Bueno, el temor es un sentido que nos fue dado no es algo, entre comillas, no nos fue dado como algo equivocado, nos fue dado como algo positivo mientras esté gobernado y guiado no por nuestra codicia, sino por el amor de Dios. Entonces el temor es importante, porque entonces cuando el temor tiene que ver con honrar, tiene que ver con tener temor a hacer lo malo, tener temor a evitar la santidad y la benignidad de Dios, entonces el temor puede ser algo provechoso. Ahora, pero no el temor hacia Dios, eso no es correcto. No el temor hacia las influencias y los engaños y la mentira del enemigo, no temor a quedarte sin trabajo, no temor a sufrir escasez, no temor a sufrir temor a la enfermedad, temor al rechazo. Eso no es de Dios, porque Cristo nos ha redimido de todo esto. 19. Nosotros le amamos a Él. Bueno, porque el que teme, dice, no ha sido perfeccionado en el amor. El que teme no ha conocido cuánto Dios nos ama en la obra terminada y completa y perfecta de Jesús en el Calvario. Y por último dice, si alguno dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, es decir, de Jesús. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y con esto cierro. Recuerda que el Señor Jesús hizo muchos milagros por causa de que tenía compasión de las personas.
En el Señor Jesús estaba todo el poder para hacer el bien. Pero hay muchas escrituras donde dice que el Señor tenía compasión. Así es que Dios nos dice que tú y yo debemos de permanecer en el amor, conociendo, creyendo, experimentando su amor, permaneciendo en su palabra, entendiendo que su amor se perfecciona cuando entendemos cuánto Dios nos ama en lo que Jesús hizo por nosotros. En la medida en la que nosotros estemos sumergidos en la palabra, que es palabra de amor, porque Dios es amor, Cristo es amor, Cristo es la palabra es Jesús, así es que la palabra es amor, la palabra nos muestra su amor, la palabra vivifica el amor que ya fue depositado en nosotros, el Espíritu manifiesta su fruto que tiene que ver con el amor, así es que cuando todo esto, este compendio de amor, esta bendición de amor que ya mora en nosotros necesita manifestarse, se hace a través de que tú ames a otros. Y más allá de dar toda una explicación de cómo es que tú y yo podemos amar a otros, puedes leer 1 Corintios capítulo 13, del versículo 4 al 8. Ahí viene, explica cómo es que el amor debe conducirse y tú fuiste habilitado para conducirse de esa manera. Pero termino diciendo lo siguiente. Particularmente respecto a conocer, creer, experimentar y permanecer en el amor de Dios, que es Cristo Jesús y lo que Él hizo por nosotros, es que tú y yo fuimos llamados a amar a otros, no a juzgarlos, no a criticarlos, no a ausentarnos de ellos, no a separarnos de ellos, no a rechazarlos. Pero si tú has conocido y creído y experimentado el amor de Dios, que es a través de Cristo Jesús y de la abundancia de su gracia y del regalo gratuito de su justicia, no solo conoces personas que no conocen a Cristo y que no tienen a Cristo, pero también conoces a personas cristianas que están viviendo en esclavitud, que están viviendo en problemas, que están viviendo en enfermedad, en escasez, que no escuchan lo que tú has escuchado, que no creen lo que tú has creído, que no tienen esperanza sino la esperanza que este mundo les ofrece. Y desafortunadamente en el mundo cristiano, muchas veces cuando pertenecemos o nos asociamos a grupos diferentes, las personas se aíslan entre los grupos, las personas se juzgan entre los grupos. Hoy en día hay toda una serie de personajes que aparecen en las redes sociales criticando lo que hacen otros. Ambos siendo cristianos, ambos siendo creyentes. ¿Cuál es la razón de hacerlo? Yo estoy de acuerdo que si hay alguien que está hablando herejías y está confundiendo, pues definitivamente que sería importante que las personas supieran. Pero ¿quiénes somos nosotros que Dios nos ha puesto como jueces delante de nuestros hermanos? Yo creo que Dios es tan bueno. Y claro, Dios es tan bueno que protege y cuida la vida de sus hijos. Y claro, yo sé que la Biblia habla de ciertas experiencias y de ciertos personajes que tenían motivos equivocados. Pero más allá de estar exponiendo a nivel público a las personas, Dios a ti y a mí nos ha llamado a amar no solo a los incrédulos, pero a los creyentes. Así es que nuestra motivación o nuestra animación es que, basado en conocer, creer, entender, experimentar el amor que Dios es, el amor de Dios inagotable, incondicional, que es en Cristo Jesús, en su obra terminada, completa y perfecta en ti, y que tú has recibido tanto, tú y yo necesitamos ponernos en acción para amar a otros. ¿Cómo? Empezando con compartir la esperanza de gloria que es Cristo Jesús, con invitar a otros, con animar a otros, con darles lo que tú tienes, porque si conoces, entiendes y crees el amor de Dios, entonces puedes no solo dar lo que tienes, puedes amar
y dar lo que tienes. Cuando nosotros amamos, una manifestación de su amor es que entendemos que fuimos llamados para dar, no para poseer y contener. Pero es algo en lo cual necesitamos ejercitarnos, es algo en lo cual necesitamos ejercer dominio propio y acción. Así es que mi animación es que, como dice el apóstol Juan, necesitamos amarnos. Y más allá del amor entre nosotros, que es necesario también, pero necesitamos darle a conocer. Si conocemos personas que son creyentes o incrédulas, pero que están padeciendo, que están viviendo problemas, necesitamos ayudarles. No les neguemos la oportunidad de que sean bendecidos por causa de un problema de interpretación entre ellos y nosotros. Hagámosle el intento. No los descalifiquemos ni nos descalifiquemos en automático. No estamos hablando de religiones. No estamos hablando de grupos sectarios. Estamos hablando del amor de Dios y cómo Dios nos ha llamado a amar. Así es que, dos cosas importantes. Ama para que ejercites el amor de Dios. Cuando tú conoces, entiendes y crees el amor y el amor se ha perfeccionado en ti de tal manera que ya no hay temor, es tan importante que tú estés consciente continuamente de manera viva y que el Espíritu Santo vivifique esto en ti de cuánto Dios te ama, y nunca dejará de hacerlo en todo momento y en todo tiempo para que ni una pizca de temor se acerque a tu vida. Pero ¿cómo puedes ejercitarte aún más y extraponerlo? Cuando tú amas a otros, cuando tú le das a otros, aunque los otros esperen otra cosa de ti, pero tú les das lo que tú tienes, y esto es el amor de Dios que es en Cristo Jesús para todo aquel que necesita ser amado. Padre, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza y te damos gracias por tu amor con que nos has amado y gracias porque la manifestación gloriosa de tu amor excelente, maravilloso, profundo e incondicional y abundante es Cristo Jesús en nosotros, la esperanza de gloria y es su obra terminada, completa y perfecta. Gracias, Padre, por tu amor con que nos has amado. Gracias, Señor Jesús, por tu amor con que nos has amado entregando tu propia vida. Señor Jesús, tú eres el centro de nuestra vida. Te amamos porque tú nos amaste primero. Señor, promueve desde nuestro interior el querer como el hacer de amar a nuestros hermanos por el Espíritu Santo que nos fue dado, Señor. A través de tu Espíritu hazlo en nosotros. Aquí estamos, Señor, amándote, sabiendo que tú nos amas y nunca dejarás de hacerlo, y que tú que eres amor, moras en nuestro interior. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Recibiendo la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia, Señor, te damos gloria, honor y alabanza. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias.